Queridos amigos de mi canal, queridos suscriptores, hoy os he traído una sorpresa aquí y estamos con el escritor, aparte de filósofo y sobre todo erudito, José Luis Jiménez. Hola, Claudia. Hola, muy buenas. Bueno, le presento un poquito para los que no lo conocéis. José Luis nace bajo el signo de Libra, de hecho es una persona que busca siempre la justicia y todo el equilibrio, le molesta mucho la injusticia igual que a mí. Y también es una persona que es muy meticuloso, lo cual le describe bastante como Virgo, ¿no? Él en el año 93 empieza a cambiar de vida, básicamente de tener un nivel de vida totalmente diferente, en plan más empresarial, etcétera, etcétera. Y ahí hace un viaje a Egipto, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí. Y le da un giro completamente de 180 grados y empieza a ser el escritor y el personaje que tenemos hoy en día, que es absolutamente diferente a lo que era. Y José Luis, mi primera pregunta, que no tiene que ver con el libro, que ahora hablaremos del libro, ¿por qué? ¿Qué te pasó en Egipto? ¿Por qué diste ese giro, ese cambio vital tan fuerte? ¿Qué viste ahí? Bueno, yo estaba pasando una época, diríamos, complicada, difícil, ¿no? Mi vida. Y en ese viaje que en principio yo ni que iba a producir esos cambios en mí, pues iba a suponer un cambio radical porque me despertó la conciencia, ¿no? Empecé a tomar conciencia de la vida, realmente de lo que es importante en la vida, ¿no? Y fue a partir de ese momento que aquel viaje, que en principio pues iba a ser un viaje turístico de placer normal, se convirtió en un viaje iniciático, un viaje que precisamente cambiaría mi vida, como tú bien has dicho, en 180 grados, dedicándome a partir de entonces a lo que ha sido pues hasta ahora toda mi, no voy a decir profesión, sino mi dedicación total, porque no lo hago como profesión, sino como dedicación absolutamente a la investigación, sobre todo de la historia ignorada, de los enigmas históricos y muy en concreto sobre el personaje de María Magdalena. Entonces, un poquito, María Magdalena, digamos, es tu misión vital. Descubrir realmente que existió, que estuvo casada con Jesús y que realmente nos dejó algo que todo el mundo debería empezar a conocer. Y según tú mismo has dicho en otras entrevistas, pues aparecerán estos documentos y estas evidencias irán apareciendo. ¿Tú lo crees así? Bueno, que ha llegado este tiempo. Así ha sido, efectivamente, ¿no? Yo publiqué el primer libro sobre este tema, fue en el 2005, El legado de María Magdalena, donde hago el descubrimiento de un retablo en un monasterio cisterciense, en Santes Creus, que aparece una serie de iconografías que muestran esa relación marital de Jesús y María Magdalena y luego la descendencia. Seguí publicando otro libro 2 años después, 2007, El triunfo de María Magdalena, jaque mate la Inquisición, donde aquí mostraba otras evidencias que demostraban que esa leyenda provenzal que nos hablaba de que María Magdalena había huido desde Palestina, desde Jerusalén, hasta las Galias, hasta la provincia romana de las Galias que están actualmente al sur de Francia, el Rosselló, Languedoc, la Provenza, pues que aquello era cierto, ¿no? Que habían pruebas físicas que demostraban su existencia y que estuvo allá. Y en el tercer libro hay una trilogía en el que yo voy narrando todas estas investigaciones durante este tiempo. El título es La revelación del animal viviente. Este libro, que además es un tocho, porque tiene casi 700 páginas, ¿no? Y el otro, bueno, no es que sea muy pequeño, porque son 512, el segundo, en fin, que no son libros pequeñitos, ¿no? Y además hay 320 y tantas fotografías a color, una calidad muy buena, para mostrar esas evidencias, ¿no? Esas pruebas, que yo voy revelando en esos capítulos. Hay 7 y tantos capítulos, donde cada uno de ellos, de hecho, es una revelación de un tema que ha sido ocultado o que ha estado desconocido, ¿no? Y eso me ha llevado pues casi 20 años, ¿no? 20 años. Bueno, 20 años cumple ahora, ¿no? 20 años en este año, cumple 20 años. Y bueno, el año pasado publiqué un cuarto libro que no está dentro de la trilogía, pero que sí que está relacionado con María Magdalena, que es el que tienes en tus manos. Aquí, igual que los otros son libros de investigación, aunque no están exentos de cierta narrativa,
para hacerlo más llevadero y más entretenido. Este sí que lo presento como novela, aunque también existen datos históricos reales, fotografías e información, pero que por motivos obvios y a fin de evitar discusiones absurdas a veces, ¿no? ¿De dónde ha sacado usted esta información? Tal, pues he preferido presentarlo como una novela. Decirle a mis amigos que lo podéis encontrar en Amazon, buscáis José Luis Jiménez y ya os salen todos sus libros, que tiene 11 libros, pero este yo lo recomiendo porque es el que me acabo de leer y es básicamente lo que me resuena a mí, porque ya habéis visto en mi canal más vídeos sobre el tema de contactados, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir más a este tema porque tú aquí insinúas un poquito que Jesús y los de Esposinil, sus descendientes, etcétera, serían una mezcla, digamos, de humanos mezclados con ADN de fuera, digamos directamente extraterrestres, ¿no? ¿Cómo llegas a esta idea? Bueno, en el libro, en este libro, se aportan datos de unos análisis que se realizaron incluso con la sangre de Jesús, y este ADN era totalmente diferente al humano, era imposible. No podía nacer nadie con ese ADN en la Tierra, ¿no? Aparte de otros datos. Pero no es un libro científico, no es un libro que pretenda demostrar nada, ni hacer creer a nadie a pie juntillas de que eso tiene que ser así. Claro que me baso en investigaciones científicas en muchos casos, ¿no? Y en otros en informaciones históricas y en datos que conocemos. Y a través de estos datos y de esta información es por lo que, bueno, se plantea que efectivamente Jesús pues no fuese un humano 100%, sino que fuese un híbrido. Exacto. Entonces, bueno, yo también me llamó la atención el tema siempre sobre esa relación entre que pudieran ser de fuera y no de aquí, sobre todo cuando se menciona, ¿no?, que el Espíritu Santo desciende sobre María para que sea engendrado, ¿no?, Jesús, pues a mí eso me suena más a, no sé, alguna intervención extraterrestre que están interfiriendo sobre María, ¿no?, la madre, y que luego quizás haya sido realmente algo así. Es que deja ver muchas cosas la Biblia. Sí, claro, en este sentido. Piensa que hace 2000 años una persona que viese un objeto en el aire volar, ¿no?, suspendido en el aire, pues claro, para ellos, como no conocían, lógicamente, no sabían que una cosa más pesada que el aire pudiese volar en el aire, pues o bien le pintaban alas, como a los ángeles, porque tiene que tener alas, si no, no puede volar, ¿no? O lo explican como el carro de fuego que arrebata a Elías, ¿no? Un carro, porque claro, se mueve, tiene que ser un carro. Y como tiene aquellas luces que ellos solo conocen el sol o el fuego, pues el sol no era, pues es fuego. No saben distinguir una luz eléctrica como hoy día o de un tipo similar de esa luminosidad que se desprende de esos aparatos. Y tú dices, claro, entonces hoy día si tuviéramos esa imagen, todo el mundo diría, bueno, es un encuentro en tercera fase, claro. Es un ovni, es tal, o es un objeto desconocido, pero que es un objeto, ¿no? No es un ser, en este caso angelical, porque a los ángeles, como te he dicho, se les representaba siempre con alas, porque como volaban, como bajaban del cielo, tenían que tener alas, sino cómo lo van a explicar. Y utilizar un lenguaje en aquella época que definiese y de alguna forma identificara lo que ahora conocemos, pues era muy difícil y tenían que hacer referencias con lo que ellos conocían. Entonces, al explicar la virginidad de María, ¿cómo se explica que una mujer que no ha tenido relaciones con un varón, con un hombre, como ya decía, si yo no he conocido varón, ¿cómo es posible que esté embarazada, no? Claro, y el ángel le dice, no, es que ha sido el Espíritu Santo y tal. Bueno, hoy día si te dijesen, o tú misma quieres tener un hijo, no quieres tener relaciones sexuales con un hombre, pues te hacen una inseminación artificial y tienes un hijo perfectamente. Además puedes elegir incluso si lo quieres alto, bajo, rubio, negro, con los ojos azules, etcétera. Hoy día esto es entendible, es comprensible. Incluso pues muchas personas que nos estén viendo pues han tenido que recurrir a la inseminación. Por lo tanto, a nadie le extraña. Pero tú, ¿cómo explicas eso hace 2000 años a personas que
que no saben prácticamente nada más que lo que te digo. Identificar algo que vuela por el cielo, alas, y si se mueve es un carro, y si hay luz es fuego. De ahí nace todas las escrituras. Claro, en la antigüedad, para todas las civilizaciones antiguas, todo que llegaba del cielo pues eran dioses. Nos vamos a la cultura sumeria, los Anunnakis eran dioses. Y nos vamos a la cultura egipcia, pues Osiris, Isis, todos eran dioses. Si nos vamos a los dioses de Sudamérica, de América, Viracocha para los incas, o cualquiera de los que todos bajan del cielo y por lo tanto o lo representan con alas o con plumas, y todos son dioses, porque no entienden que pueda haber otra civilización alienígena de fuera de la Tierra, o extraterrestre, ¿no?, que tenga esa tecnología capaz de hacer esas cosas que para un ser humano es imposible en aquella época. Y una cosa más, muy importante. Si Jesús fue un híbrido, vamos a partir de esta idea de que realmente Jesús fuera un híbrido y tuvo su descendencia con María Magdalena, ¿con qué fin? Que yo sé que tú me puedes responder a esta pregunta. ¿Con qué fin han pretendido, esto todo supuestamente es real, que este ADN se mezcle con nosotros, con el Homo sapiens sapiens? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, ¿por qué? Hay que empezar a partir de la base de que nosotros no somos, tal como dice la teoría de las especies de Charles Darwin, ¿no? No procedemos directamente de un homínido y hemos evolucionado desde ese homínido a lo que somos ahora. Te pongo un ejemplo. El Homo habilis, el Homo erectus, han pasado de 1,5 millones o casi 2 millones a 1 millón entre especie y especie. De evolucionar del Homo habilis al Homo erectus han pasado 2 millones de años, por ejemplo. Del Homo erectus al Homo sapiens, que somos nosotros, han pasado 250.000 años. Esto es imposible por la ley de la naturaleza. Claro, no puede ser. Entonces tenemos escritos, como son las tablillas sumerias descubiertas en Nínive en el siglo pasado, en 1915, que nos hablan de estos dioses sumerios, los Anunnaki. La palabra significaría los que del cielo bajaron a la tierra, que nos cuentan cómo ellos modificaron el ADN de ese homínido, de ese Homo erectus, para convertirlo en un hombre, en un ser humano como el que somos ahora, no tan avanzado, pero más avanzado que el Homo erectus, capaz de hacer muchas cosas que ellos necesitaban. Como ser esclavos, ¿no? Por ejemplo, para servirles a ellos. Para servirles a ellos, evidentemente. Exacto. Pero bueno, hay toda una evolución en la historia, que ahora no tendremos tiempo seguramente para explicar todo eso, pero sucede que luego hay otros seres que van a seguir viniendo a la Tierra y van a seguir, diríamos, colaborando o ayudando en esa evolución, no solamente física y psíquica, sino también espiritual de los seres humanos. Estos seres humanos se van a ver envueltos en una evolución que cada X generación van a presentar mayores facultades, no solamente mayor inteligencia, sino mayores capacidades. Bien, y dices tú, ¿por qué Jesús tiene que transmitir el ADN? Pues porque en un principio se hizo de una forma muy directa, modificando los genomas, y ahora simplemente con ese intercambio de ADNs de, por ejemplo, Jesús y María Magdalena, que son dos seres elegidos para esa función, precisamente, pues van a posibilitar que la descendencia, al paso de X generaciones, desarrollen esas capacidades que el ser humano tiene que tener en un momento dado. Que podría estar llegando ahora mismo. Y que efectivamente llegando, ya, ¿no?, ahora mismo se está ya desarrollando en la mayor parte del mundo. Es decir, entonces, si esa descendencia ha llegado hasta aquí, ahora mismo, 2021, en la nueva era de Acuario, como tú has dicho que se denomina, podrían estar cumpliendo con algo que también está por ahí por la Biblia, donde dicen que los hombres profetizarán y... es decir, podrían tener capacidades de, por ejemplo, adelantarse al futuro, profetizar, vaticinar. ¿Sería una de estas capacidades que transmite ese ADN?
la capacidad de la profetización o de la clarividencia ha existido desde siempre. Ya en las épocas antiguas teníamos a las clarividentes, teníamos a las pitonisas, teníamos siempre estas personas de una forma u otra pues que pronosticaban o profetizaban el futuro. Hoy día esa capacidad evidentemente la siguen manteniendo otras personas, pero no creo que se refieran a esa capacidad física o psíquica solamente, sino a que la evolución del ser humano tiende a ir a mucho más allá de lo que conocemos hoy como humanidad y va a pasar a un estadio superior, sería más transhumanidad quizás, ¿no? Más entendimiento, más empatía. Sí, claro, y donde seguramente van a intervenir otras tecnologías muy avanzadas que hace pocos años eran increíbles, imposibles incluso de imaginar. Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo. Queridos espectadores y suscriptores de mi canal y del canal de José Luis, porque compartiremos el vídeo, que muchas gracias por vernos y estaremos próximamente aquí con más contenido. Muchísimas gracias. No olvidéis de suscribiros a nuestros canales, tanto el de José Luis como el mío. Muchas gracias. Hasta pronto.